Para cooperar con el cambio continuo que Dios está haciendo en tu vida, debes hacer cambios para dejar tus prácticas pecaminosas. El primer paso de obediencia que hace el creyente es examinarse a la luz de la palabra de Dios para identificar patrones de pecados personales que son obstáculos a la obra que Dios está haciendo actualmente en tu vida. Al identificar patrones de pecados personales, es importante no echar la culpa a otros. En su palabra, Dios da lineamientos importantes que nos ayudan a caminar en victoria a través de una conversación entre un discipulador y uno o más discípulos. Observemos lo que Dios nos dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20 y Mateo capítulo 7, versículo 5. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Ezequiel capítulo 18. Favor de leer todos unidos en voz alta, junto con el discípulo, lo que Dios nos dice en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gracias. Esta es palabra de Dios. En Ezequiel 18, versículo 20, Dios hace un contraste entre el Hijo y su Padre. ¿Quién es responsable del pecado del padre de familia? El Hijo no llevará el pecado del Padre, la impiedad del impío será sobre él. Correcto. Solamente el padre es responsable de su propio pecado. El padre de familia no puede echar la culpa a nadie más. El padre nunca puede echar la culpa diciendo, mi hijo me hizo pecar. Según Ezequiel 18, versículo 20, ¿quién es responsable del pecado de un hijo? Ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la impiedad del impío será sobre él. Correcto. Solamente el hijo es responsable de su propio pecado. El hijo no puede echar la culpa a su padre ni a nadie más. El hijo nunca puede echar la culpa diciendo, mis papás me hicieron pecar. No obstante lo que la otra persona haga, no puedes echarle la culpa por tus obras pecaminosas. Esta verdad se recalca en otras escrituras también. Por ejemplo, favor de leer todos unidos en voz alta, junto con el discípulo, lo que Dios nos dice en Mateo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias. No debes echar la culpa al hermano que tiene una paja en su ojo, sino debes tratar con la viga en tu propio ojo. Nunca puedes echar la culpa a tu prójimo diciendo, yo no pecaría si mi prójimo no me tratara injustamente. Responderás ante Dios por la manera que trataste con tus propios pecados. En vez de echar la culpa a otros, debes dejar que Dios te examine y que Él te revele tu pecado para que puedas arrepentirte
y hacer la voluntad de Dios. A manera de reflexión, ¿te arrepientes de echar la culpa a otros en vez de confesar tus propios pecados a Dios? Otra pregunta de reflexión. Como un primer paso hacia la victoria sobre el pecado, ¿cuán dispuesto estás a hacer un registro específico y detallado de tus pecados contra Dios y contra tu prójimo sin echar la culpa a otros? Terminamos esta enseñanza y reflexión orando por ti en silencio.